Buenos días, bienvenidos a la Escuela de Organización Industrial y bienvenidos para un rato, porque hoy comenzáis un programa de formación, a lo mejor uno de los programas de formación más importantes de vuestra vida y quizá de ese programa, de ese tiempo que vais a pasar, quizá lo que realmente tiene más sustancia a lo mejor no es el conocimiento, a lo mejor no es lo que vais a aprender, que es, sin duda, importantísimo, fundamental, pero a lo mejor no es lo básico. Yo creo que lo básico es aprovechar una oportunidad que se abre hoy. Y esa oportunidad es oportunidad de relaciones humanas y crear un grupo. Es oportunidad de un salto hacia el mundo del empleo o un salto hacia el mundo de un empleo mejor. Es la posibilidad de compartir, es la posibilidad, sobre todo, de aprender de los demás. Yo llevo muchos años en la universidad y lo cierto es que he aprendido tanto de todos los alumnos que hemos tenido como de los libros. O me atrevería a decir, he aprendido más del contacto con los alumnos que del estudio horas tras horas de los libros. Bueno, pues estoy absolutamente encantado de recibir una promoción más y que sepáis que esta casa, que está llena de actividades, que está llena de una serie de eventos, tanto aquí como en otros lugares de la Escuela de Organización Industrial, está a vuestro servicio, a vuestra disposición y por lo tanto lo que os pido es que lo podáis aprovechar. Es una escuela libre, es una escuela abierta a todo tipo de pensamiento, de ideología y de aprendizaje. Sin embargo, en la mañana de hoy, en la mañana en que os damos la bienvenida a un nuevo curso académico, no quiero recordar que llevamos 60 años de existencia, que somos la escuela de negocios más antigua de España, la decana de las escuelas de negocio y, como dato curioso, la tercera en crearse en Europa, allá en el año 1955. Bueno, pues en la mañana de hoy quisiera yo dedicar la oportunidad de tener con nosotros al presidente de una de las empresas más importantes de nuestro país para hablar de algo, para hablar durante 5 minutos yo, para hablar de algo que entiendo que está muy unido a nuestras vidas, que es el mundo del aire. Porque en el aire no solamente es que, bueno, que sea imprescindible, fundamental, todas estas cosas, es que en el aire desarrollamos una actividad extraordinaria. Miren, yo les recomendaría un libro que se llama El momento de la verdad, que escribió Jan Carlsson, allá hace 20 años. Él fue presidente de unas líneas aéreas, en este caso de las escandinavas, de SAS, ¿no? Y en el libro El momento de la verdad, lo que contaba era la visión del cliente cuando recibía el servicio. Fijaros que era precisamente quien lo escribía, era quien prestaba el servicio. Sin embargo, él le dio la vuelta y quiso ver cómo percibían ese servicio. En el momento en que se producía, aquello que técnicamente se llama servucción, es decir, producir los servicios en un momento real delante del cliente, y cómo ese cliente lo que buscaba era una palabra. No buscaba precio, no buscaba calidad, no buscaba más que una palabra, confianza. Que el servicio que está recibiendo le genere confianza. Y es muy curioso, porque hemos leído hace además escasas semanas la historia de un individuo que escribió un artículo en el periódico El Mundo y decía, llevo 10 días viajando por el mundo y en 10 días he estado en 5 países distintos. He ido en compañías aéreas rarísimas y me he montado en aviones, en avionetas y en cosas rarísimas. Y cuando a 8.000 kilómetros de distancia monté en un avión para volver a Madrid, monté en un avión de Iberia. ¿Y saben lo que sentí? Que estaba en casa. Caramba, es que la compañía Iberia es una compañía muy de todos, lo siento, no es solamente de usted, es muy de todos. Y la usamos, la utilizamos y la criticamos, la ponemos a caer de un burro y sin embargo cuando estamos lejos y cogemos un avión nos da confianza y decimos, oye, pues estamos en casa. Hay algunos momentos importantísimos en nuestra vida que pasan así de soslayo y que sin embargo nos abren un abanico de cosas nuevas, ¿no? Arthur Hussey escribió Aeropuerto. Aquello abrió, como he dicho, un abanico de posibilidades infinitas y de emociones infinitas. Yo creo que
que han sido millones y millones, por no decir algún mil de millones de personas que han temblado con aquella historia, ¿verdad? Pero todo evoluciona a una velocidad impresionante. Y lo que hace tan solo 10 años se basaba en relaciones personales, ahora se basa en la tecnología, en las relaciones de la tecnología. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Con el mundo de la tecnología y con el mundo de los avances de la aviación. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Ahora se han puesto de moda los drones, ¿eh? Bueno, eso también nos lo contó hace años en El Quinto Elemento. ¿Os acordáis de aquella película? Nos lo habían contado en El Quinto Elemento un señor que se llamaba Luc Besson, que lo inventó, aunque bueno, fuera luego Bruce Willis quien lo interpretaba, ¿verdad? Pero es impresionante cómo, abriendo la imaginación y abriendo la mente, somos capaces de generar emociones y de generar sentimientos. Qué buenas palabras, emociones y sentimientos por encima de otras cosas. También hay que recordar alguna frase importante, como decía, cuando he triunfado en la vida es cuando he puesto pasión a aquello que he hecho. Cuando he sido más feliz cuando he removido mis sentimientos. Cuando he conseguido aquello que quería es porque he generado emociones. Bueno, yo cuando hablo de emociones siempre recuerdo al presidente Obama, cuando ganó la primera vez sus elecciones en Estados Unidos, que dijo: he ganado porque he sabido emocionar, he sabido hablar al sentimiento, he sabido que mi inteligencia emocional ha sido superior a mi capacidad de comunicación. Bueno, pues con todo eso, hoy tenemos dos oportunidades. La oportunidad de escuchar a un rector de una universidad, de la Universidad de St. Joseph de Chicago, y la oportunidad de escuchar a un, ¿cómo le llamaríamos? Empresario, no, un gerente tampoco, bueno, un hombre de negocios de éxito, Luis Gallego. Miren, Luis Gallego empieza su vida y la desarrolla, empieza y termina por ahora, bueno, ya terminará, no sabemos dónde, ¿no? Tampoco lo sabe él. Pero empieza su vida en el mundo del aire y desarrolla su vida en el mundo del aire. Fijémonos, en el Ejército del Aire, como jefe de los servicios de formación de mando, de cuadros de mando. Eso está muy bien, pero enseguida pasa a una empresa privada, Aviaco. Los más viejos del lugar la recordarán, los más jóvenes no sabrán ni lo que estamos hablando. Aviaco. De Aviaco pasa a Indra, de Indra a Air Nostrum, esa ya es bastante tal, de Air Nostrum a Click Air, esa ya es más tecnológica, Luego a Vueling, y de pronto le dicen: está usted encargado de crear la primera compañía low cost de aviación de España. Y monta una compañía que se llama Iberia Express. Participa en el holding este famoso y monstruoso de Iberia y de British Airways, hasta que en enero del año 14 le hacen presidente de Iberia. A partir de ahí, deja a la gente, cuando es presidente de Iberia o presidente de Repsol o presidente de una de estas del BBV, pues su vida privada como que desaparece un poco, y empieza a ser amado y empieza a ser odiado, lo cual es muy normal. Pero se va en el sueldo. Se han escrito muchas cosas y lo podemos ver en la bibliografía que se ha escrito sobre él, pero hay tres cosas que he sacado yo esta mañana que me han causado una especial atención, ¿verdad? Dice: es un gran técnico metido al mundo de la dirección y de la gestión. Otros dicen: lo sabe casi todo, le falta el casi, del transporte aéreo. Y otros dicen: Luis Gallego tiene tres grandes virtudes: la imaginación, el mando y la capacidad de ejecución. Bueno, lo que es verdad es que ha cogido una compañía, Iberia, y ha realizado una pacificación laboral brutal, ¿verdad? Aquellos problemas que tenían, que si pilotos, que si no pilotos, que si no, eso parece que desapareció. Ha sido una persona que ha gestionado los recursos disponibles, fundamentalmente girándolos hacia la eficiencia energética, y ha sido una persona, que es de lo que nos va a hablar, que ha tenido la capacidad de convertir una gran compañía en pérdidas en una gran compañía en resultados positivos. Luis Gallego, un auditorio ansioso de saber qué ha pasado con el milagro de Iberia. Bienvenido a esta casa. Vale. Tenéis para...
Ah, está ahí. Gracias. Bueno, pues buenos días a todos. Se oye bien, ¿verdad? Y muchas gracias, Fernando, por tus palabras. La verdad que sí, que yo de formación soy ingeniero y cuando uno empieza a estudiar ingeniería, pues lo hace porque le gusta la física, le gustan las matemáticas. A mí me gustaban los aviones. Yo soy de Getafe, cuna de la aviación española. Mi familia había trabajado, la mayoría de ellos, en construcciones aeronáuticas. Y yo dije, bueno, pues oye, a mí esto de aeronáutico me gusta. Y empecé a estudiar ingeniería aeronáutica. Pero claro, luego la vida, pues como decías, te va llevando y vas empezando a... Pues ya te das cuenta que raro es el que descubre cosas y que las transformadoras de Laplace están bien, pero que es raro dedicarse a las transformadoras de Laplace, ¿no? Y que el mundo es más pues gestión y tienes que empezar, oye, pues a desarrollar cosas que no has aprendido en la carrera, fundamentalmente. O sea, cuando uno estudia ingeniería aeronáutica, como muchas de las carreras que habréis estudiado vosotros, pues son carreras muy técnicas, pero que el mundo de la gestión pues está un poquito al margen, ¿no? Entonces, bueno, pues empecé a desarrollar mi trayectoria profesional. Hice también pues un programa de desarrollo directivo en una escuela de negocios. Y todo esto pues te va ayudando pues a complementar tu formación, pero sobre todo lo que más te va ayudando es el día a día, ¿no? Es el tratar con los problemas, el tratar con las personas, el aplicar sentido común, que al final mucho de lo que hay que aplicar en esta vida es sentido común. No hay muchas recetas mágicas, el sentido común saca de las mayorías de las situaciones. Bueno, y así pues hemos llegado hasta donde estoy ahora, ¿no? Entonces, lo que yo os quería contar hoy es un proceso de cambio, porque la verdad que lo que necesitan muchas de las empresas hoy en día es cambiar sobre la situación que han estado, y cambiar o morir, y eso es una situación en la que estuvo Iberia. Cuando no hace muchos meses oía en la radio, iba oyéndolo según conducía un programa de radio, que decían que decían las 5 palabras que al ser humano le ocasionan más desazón cuando las oye. Bueno, pues una era la palabra cáncer, otra no me acuerdo de las 5 primeras, pero entre las 5 primeras estaba la palabra cambio. Cuando uno oye cambio dice, joder, si ya oye cambio radical ya es la leche, o sea, ya es, madre mía, esto debe ser complicado, ¿no? Entonces, cambiar es complicado, pero cambiar requiere pues de una actitud, de querer hacerlo, de alma, de execution, pues de una serie de habilidades que tampoco se aprenden en una escuela, que se aprenden en el día a día y haciendo las cosas, ¿no? Entonces yo lo que os quiero contar es, bueno, qué es lo que hemos hecho en Iberia, qué está pasando en Iberia. Y empiezo por contaros qué es Iberia. Iberia, bueno, pues todos lo hemos oído porque estamos aquí en España y, bueno, pues sabemos que es una compañía la compañía de referencia española. Iberia pertenece al grupo IAG. Es un grupo, un holding internacional, pues en el cual hay varias compañías. Está Iberia, está British Airways, está Vueling y recientemente se ha incorporado Aer Lingus. En el año 2014 tuvimos unos ingresos aproximadamente de unos 5.000 millones de euros. A final del 2014 teníamos aproximadamente 17.000 empleados, el proceso de transformación empezó en más de 20.000. Somos líder en el tráfico entre Europa y Latinoamérica, incluso si lo consideramos como grupo, pues si sumamos British Airways e Iberia y lo comparamos, por ejemplo, con Air France KLM, pues seguimos siendo líderes en ese tráfico. Somos miembros de Oneworld y tenemos una compañía de low cost, que es Iberia Express, que se fundó al final del año 2011, al principio del año 2012, y tenemos una compañía que no es nuestra, que es una compañía independiente, que opera en régimen de franquicia para nosotros, que es Air Nostrum, que opera los vuelos regionales, que son vuelos pues hasta aproximadamente calibres hasta 100 plazas. Estas dos compañías nos ayudan a complementar la alimentación que necesita Iberia para alimentar el hub de Madrid para tener vuelos de largo radio. Tenemos también, y esto es muy importante, un programa de fidelización muy importante con más de 6 millones de clientes frecuentes, de estos que, como decíamos antes, confían en nosotros. También tenemos otros dos negocios que son importantes, que es el negocio de aeropuertos y el negocio de mantenimiento. En el negocio de aeropuertos somos el primer operador de handling de España, damos servicios a terceros en 29 aeropuertos españoles y atendemos a más de 200 clientes. Y tenemos un negocio de mantenimiento, estamos entre los 10 proveedores de mantenimiento mayores del mundo, hacemos mantenimiento de aviones, de componentes, de motores,
y tenemos también más de 100 clientes internacionales. Esto también porque tengáis una pincelada de dónde volamos. A la izquierda tenéis cómo se distribuyen los ASKs, en español decimos los AKOs, los asiento por kilómetro ofrecido. En aviación la unidad de capacidad es el AKO para intentar adimensionalizar el calibre de que hay aviones más gordos y hay aviones más pequeños, ¿no? Entonces, si vemos los AKOs, ¿dónde los tenemos distribuidos? Pues el 53% de nuestros AKOs están en Latinoamérica, el 13% están en Estados Unidos, el 4% en África y Middle East, el 19% en Europa, el 11% en doméstico. Y si lo vemos por destinos, pues tenemos 50 destinos en Europa, 30 en doméstico, 19 en Latinoamérica, 10 en África y Middle East y 5 en Estados Unidos. Y ya no os cuento más de Iberia, simplemente pues porque casi todos tenéis una idea, pero era porque tuvierais un marco de dónde estamos. Pero Iberia ha tenido que enfrentarse pues a un gran cambio. Y este gran cambio venía, pues si vemos esto, vemos todo. Vemos la evolución del EBIT de Iberia desde el año 2008. Entonces, como podemos ver, llevábamos 6 años de pérdidas, ya en el año 2009 perdíamos 471 millones de euros. Es verdad que el año 2009 fue un año de crisis para toda la industria, pero especialmente Iberia lo pasó muy mal. En el año 2010 perdió 28 millones, 2011 98, y ya en el año 2012 pues fue cuando Iberia, decíamos por todos los sitios, que perdíamos 1 millón de euros al día aproximadamente, y que la compañía pues tenía mala solución, porque o arreglábamos esa situación o moríamos. Y no sería la primera compañía legacy o la primera compañía de bandera que quiebra. Pues recientemente ha quebrado Malep, la línea aérea húngara, y bueno, tenéis ejemplos de muchas compañías que han ido cayendo. Spanair cayó, o sea, no es difícil que las compañías aéreas quiebren en un contexto donde cada vez es más difícil competir, sobre todo con la entrada del fenómeno de bajo coste. Entonces, al final del 2011, Iberia ya tomó una decisión que fue el lanzamiento de Iberia Express, porque de estas pérdidas, de los 351 millones de euros, aproximadamente 2/3 venían de lo que perdíamos en el corto y medio radio. Porque una compañía como Iberia, en un avión de largo radio, cuando subáis un día a un Madrid-Buenos Aires, el 65% del avión no salen de Madrid y van a Buenos Aires. Son pasajeros que traemos al hub de Madrid o que conectan de Buenos Aires a otros sitios. Y o traemos esos pasajeros al hub de Madrid o el avión de largo radio va vacío, y como va vacío no tiene ningún sentido. Pero claro, para alimentar ese avión necesitas un corto y medio radio que alimente el hub de Madrid en varias de las ventanas que tiene el hub de una manera eficiente. Si no lo haces, pues pierdes mucho dinero. En nuestro caso perdíamos más de 2/3 de los 351 millones. Entonces, en noviembre del 2011 se toma la decisión de lanzar Iberia Express como compañía independiente. Fue motivo de, seguramente lo visteis o lo sufristeis en los periódicos, de huelgas, de conflicto, esto acabó en un laudo, etcétera. Y en el año 2012, en noviembre del 2012, como no se pudo desarrollar Iberia Express, pues Iberia tuvo que lanzar lo que se llamó un plan de transformación, que era un plan de transformación muy radical, y porque no había otra forma de salvar al enfermo. Siempre decíamos que el enfermo estaba desangrándose y que había que hacerle un torniquete porque se nos iba. Entonces, la primera parte es, oye, vamos a salvarle la vida y luego ya nos concentraremos en ver qué podemos hacer con él. En el año 2011 lanzamos el plan y en el año 2013 pasamos de perder 1 millón de euros al día a perder aproximadamente medio millón de euros al día. ¿Por qué Iberia llegó a esta situación? Es importante la reflexión porque mucha gente intentó asociar que todo esto venía de la desgracia de la fusión con British Airways y que si esto era lo que había traído los problemas de Iberia. Pero la fusión de British Airways fue en el año 2011. Iberia, siempre lo digo, sabía perder dinero por ella misma desde mucho antes. O sea, no le hacían falta ninguna otra nacionalidad para hacerlo. O sea, ya sabíamos. Entonces, ¿pero por qué estaba perdiendo dinero Iberia? Bueno, pues Iberia estaba perdiendo dinero por factores externos y por factores internos. Factores externos, pues había un cambio en la estructura de la industria. En España, por ejemplo, España y Reino Unido son los dos países de la Comunidad Económica Europea donde más presencia hay del bajo coste. Entonces, los aviones de corto y medio radio que os digo que hacen falta para alimentar el largo radio, la mitad del avión del corto y medio radio son pasajeros que van punto a punto, que hacen Madrid-Santander. La otra mitad del avión, el 35% conectan corto y medio radio con corto y medio radio y solo el 15% va al largo radio.
Pero si ese 50% del avión que van punto a punto no puedes competir en precio con los low cost, con un EasyJet, con un Ryanair, está perdido. Porque normalmente hoy todos queremos Madrid-Santander, pones en Google Madrid-Santander y salvo que pienses que con alguna te vas a matar, en general eliges la primera que te sale por precio. Y dices, coño, de aquí a Madrid-Santander pues iré un poquito más apretado, que en general ya se va apretado en todas, pero bueno, pero me voy, ¿no? Entonces, todos estos cambios hicieron que Iberia tuviera que bajar su base de costes. Además, es verdad que nosotros competíamos en el otro lado del Atlántico con compañías más modernas que Iberia, como LAN, que posteriormente se fusionó con TAM, como Avianca, que lo estaban haciendo bien, mejores flotas, no son compañías como Iberia que llevan desde 1927 muchos convenios colectivos y difíciles, compañías difíciles de reestructurar, etcétera. El contexto macro era desfavorable, Europa estaba mal, España estaba mal y dentro de España Madrid estaba peor, porque Barcelona por lo menos tenía pues, tráfico de turismo que le venía de la parte del Mediterráneo, etcétera, pero nosotros en Madrid pues, no teníamos esa capacidad. Teníamos restricciones legales al reestructurarnos. Aquí en España no tenemos un Chapter 11, que decimos, oye, está mal, Chapter 11, me meto, me salgo y ya me pongo a ganar dinero. No, aquí hay que currárselo y si tienes suerte lo sacas. Entonces, bueno, pues aquí hubo que sentarse con todo el mundo e intentar modificar convenios que llevan muchos años en vigor y muchas cosas que una empresa, pues con la edad que tiene Iberia, pues ha ido adquiriendo a lo largo del tiempo. Y tenía factores internos, que creo que ahí hemos puesto internal internos, pero significa factores internos. Bueno, ¿cuáles? Pues complejidad corporativa. Pues vamos a ver, Iberia viene de ser una compañía pública. Cuando yo entré a Iberia por primera vez, la verdad que me entró una depresión prácticamente. O sea, yo había trabajado en el Ejército del Aire, en el Cuartel General del Aire, como externo, y fue la misma sensación. O sea, Iberia era un ministerio. Todo lleno de despachos cerrados, no se hablaba nadie con nadie. No era nada moderno, siempre lo digo, o sea, tú comparas Iberia con Apple y ¿en qué se parece? Pues en nada, o sea, es fácil, no se parecía en nada, ¿no? Entonces, bueno, pues nos pusimos como objetivo cómo transformábamos esto, ¿no? Cómo hacíamos que fuera una compañía mucho más moderna. Entonces, bueno, pues hicimos algunos cambios, nos hemos cambiado de edificio, hemos conseguido que todo el mundo, no todo el mundo, porque la gente que está más ligada con el avión, pues lógicamente trabaja en el aeropuerto, pero la mayoría estamos en un edificio, un antiguo edificio de Philips, que está aquí próximo a la M30. Bueno, pues allí estamos todos juntos, por primera vez no tenemos oficinas, no tenemos despachos, las tripulaciones se mezclan con los demás, nos vemos, entendemos que estamos trabajando para el cliente, que es muy importante, porque en Velázquez podías estar trabajando en una línea aérea o en una zapatería, daba igual. O sea, tú entrabas, cerrabas la puerta y te ponías con tu ordenador. Pero bueno, que si uno estaba allí, o sea, no tenía sensación de, oye, hay un vuelo retrasado, ¿qué está pasando? Tienes a un cliente allí que lo tienes perjudicado en el aeropuerto. Eso no se veía. Ahora cuando entras en Iberia, lo primero que te encuentras es una pantalla de puntualidad de los vuelos. Entonces, sabes que es que tú trabajas porque hay gente que le estás jorobando, por decirlo fino, la vida en el aeropuerto si tú no funcionas, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso va en el cambio cultural. Teníamos una estructura ineficiente de costes, bueno, pues la estructura que teníamos, si la comparabas con una bajo coste, en el corto y medio radio, pues nuestro coste era del doble, pero también sucedía en el largo radio. Y no era solo el coste de tripulaciones, o sea, el coste de tripulaciones era alto, porque muchas veces se hablaba de tripulaciones, pero es que si uno, por ejemplo, yo que cuando trabajaba en Vueling teníamos un ratio de empleados por avión de 6 empleados por avión, quitando la parte de tripulaciones, que son más proporcional al avión, la parte de mantenimiento y handling, que puedes tenerla o no tenerla, pero si nos fijamos en el corporate, en Vueling teníamos un ratio de 6 empleados por avión. Un EasyJet tiene del orden de 4 empleados por avión, un Iberia Express del orden de 4 empleados por avión. Iberia tenía 26 empleados por avión. Entonces, eso era la dimensión de Iberia. Y teníamos una red y un posicionamiento comercial pues desfasado. Teníamos un mal producto, teníamos una red en la cual en el corto y medio radio no ganábamos dinero en ninguna ruta y en el largo radio solo en 8 conseguíamos estar por encima de 0. Esa era la situación que teníamos. Entonces, en este gráfico siempre intentamos explicar pues dónde estaba Iberia, que es donde no hay que estar. O sea, si uno elige donde no hay que estar, ahí estábamos. Aquí tenemos, bueno, pues las compañías con el
peor coste unitario, el CAS, ¿vale? El coste por asiento kilómetro, y las compañías con mejor coste unitario. Y tenemos aquí las compañías con mejor ingreso unitario, perdón, arriba, y abajo con peor ingreso unitario. Entonces, las que están arriba, sombreadas en un color ahí como violeta, pues son las compañías que tienen mejor ingreso, pero no lo hacen bien en costes. ¿Qué compañías son esas? Pues son compañías como British Airways, como Air France, como Lufthansa. No son un ejemplo de costes, pero viven en hubs mucho más ricos que el nuestro, y pueden permitirse tener unos ingresos más altos. Lo digo como ejemplo, uno se va a la T5 de Londres y ve los coches aparcados y da gusto ver Jaguars, Aston Martin y tal, y aquí, bueno, pues si ven Mondeos ya empieza a estar bien la cosa. Entonces, pues eso tiene que ver con esto, ¿no? Y bueno, pues luego teníamos las que están abajo a la derecha, pues son por ejemplo las compañías latinoamericanas, tienen mejores costes que nosotros, pero no pueden vender tan alto como vendemos nosotros, que no podemos tampoco llegar al nivel de las anteriores, como os decía. Luego están las del Golfo, que son esa nube de allí. Lo que pasa es que las del Golfo, mientras nosotros lo que decíamos, reducimos el pitch de los asientos, ellos hacen suites, con lo cual es otra liga, ¿no? Pero el caso es que teníamos que mover esa bola roja de sitio, porque si no estábamos muertos. No teníamos una ventaja en costes y no teníamos una ventaja en ingresos con los competidores. Entonces, primero se lanza el plan de transformación, que fue a final del 2012, se adaptó la red, se hizo una reducción del 15% de la capacidad, eso supuso decrecer la flota en 20 aviones de corto y medio radio en 5 aviones de largo radio, las famosas rutas emblemáticas que seguro que visteis desaparecer, Cuba, Uruguay, Santo Domingo, Puerto Rico, que qué pasaba, que España se iba de Cuba, que Iberia, que los ingleses, que etcétera. Bueno, lo que pasaba es que nos arruinábamos fundamentalmente. Empezamos con las medidas de un acuerdo de mediación que llegó en marzo del 2013 y empezamos a ejecutarlas. Salieron 2.551 personas del año 2012 al año 2013. Empezamos a cambiar también el posicionamiento comercial, lanzamos una nueva marca, lanzamos una nueva web y conseguimos en el segundo semestre del año 2013 mejorar nuestro ingreso unitario en un 6%. Nos fuimos al edificio nuevo que os comentaba. Hicimos una reducción de la dirección en el 50%. O sea, Iberia, pues, había más de 400 puestos directivos en el sentido de jefe de unidad hacia arriba. Eso no tenía ningún sentido. Cuando hay compañías que con 400 en total hacen lo mismo. Pero aquí solamente eso era teniendo en cuenta la parte directiva. Y bueno, intentamos transmitir que aquí lo que íbamos a hacer es sacar Iberia adelante y que Iberia siga siendo la compañía de referencia en la que nos sentimos cómodos en casa, y que aquí no había ningún plan más lindo para llevarse Iberia, sino que lo que había que hacer era desarrollar Iberia, explotar la oportunidad que tenemos en la T4 y en el mercado latinoamericano. Pues con todo eso, en el año 2013 pasamos de perder 351 millones de euros a perder la mitad, a perder 166. Y entonces lanzamos el plan de futuro. Lo que decíamos es, bueno, ya el paciente no se nos va, le hemos hecho un torniquete, ya la siguiente era que empezara a ver si corría y a ver si llegaba a las Olimpiadas. Siempre decimos que bueno, que con llegar a nivel Pistorius nos valía, o sea, tampoco solo en la parte deportiva. Entonces, bueno, pues lanzamos lo que llamamos el plan de futuro, ¿no? Y es un plan de futuro que consiste fundamentalmente en 32 iniciativas que están agrupadas en 5 pilares. Tener una base sólida de ingresos, ese gap que habéis visto que tenemos pues, con un British, con un Lufthansa, con un Air France, hay 2/3 que no se pueden gestionar porque son 2/3 ligados pues, al PIB del país, a las rutas que vuelas. No es lo mismo hacer Madrid-Ecuador que hacer Madrid-Nueva York, no es lo mismo el nivel de corporate que tienes aquí en España, no es lo mismo el mix de business y el mix de turista que tienes en esos hubs, pero hay un tercio que lo podemos hacer mucho mejor y ese tercio tenemos que atajarlo. Entonces estamos trabajando en tener una base sólida de ingresos, en procesos hacerlo mucho más simples y flexibles, en tener una posición competitiva pues, mucho más fuerte. Trabajar en los negocios de mantenimiento y de handling. Sucedía que tenemos un negocio de mantenimiento y handling que, curiosamente, eran capaces de venderle el servicio a la aerolínea a precios más altos de mercado y encima perder dinero. O sea, era lo mejor que puedes tener de un negocio. Entonces, ¿para qué lo tienes, no? Y todo esto es con un nuevo estilo. O sea, el nuevo estilo es el cambio cultural. O sea, hay que cambiar una compañía, pues eso, que viene de ser pública, que nunca ha tenido una gran reestructuración, y que, bueno, que tiene que pasar a adaptarse al mundo real, ¿no?
¿Cómo hemos hecho esto? Y esto es importante de lo que es el proceso de cambio, ¿no? Estas 32 iniciativas, lo que hemos hecho es, la compañía por un lado se dedica a volar aviones todos los días y lo tiene que hacer de una forma segura, eficiente, etcétera. Pero tenemos que cambiarla. ¿Y cómo la cambiamos? Pues no la cambiamos con la gente que se dedica todos los días a correr a la compañía, sino a unas personas que le llamamos los motores del cambio, que se dedican a atacar las distintas áreas desde fuera, a hacer cosas de una manera distinta como se han hecho tradicionalmente, y estas personas tienen reporte directo con el comité de dirección y hacemos reuniones de seguimiento semanales pues para ver cómo están evolucionando las acciones, cómo impactan en el EBIT, cómo estamos cambiando, cómo estamos transformando culturalmente, etcétera. Entonces, se trata de personas que normalmente no llevan el día a día, que desafían el status quo, los bancos pintados, que compañía como Iberia está llena de bancos pintados, y bueno, y que están enfocados en la execution, o sea, y en el impacto que eso genera. Y tenemos una oficina, como decía, del plan de futuro, que además están pegados a mí, o sea, los hemos puesto para que se entienda que son los que están transformando la compañía. Estas iniciativas, solo por pasar por encima de ellas, pues hay una iniciativa de mejora de gestión de ingresos, de marketing, de nueva generación de ventas, experiencia digital, producto, mejora de experiencia de cliente, luego veremos datos de la experiencia de cliente, pero hemos creado una dirección de cliente a nivel de comité de dirección para que el centro de nuestras acciones sea el cliente, porque hay mucha gente que no entiende que es que sin cliente no hay compañía y que lo que hay que tener es la confianza de los clientes, como decíamos antes. Ancillaries son las ventas adicionales que se tienen en las líneas aéreas, que desde el rasca y gana que te venden en Ryanair a todo lo que te van vendiendo, o sea, como el billete se ha convertido en algo barato, pues luego todos intentamos venderte algo, porque para ver si conseguimos conseguir más ingresos, pues esos son los ancillaries. Simplicidad y flexibilidad. Bueno, pues tenemos implementar los acuerdos laborales, que después de marzo del 2013 nos llevó un año llegar a acuerdos laborales. Una empresa como Iberia, con convenios tan antiguos y tantos grupos laborales, pues es complicado llegar a acuerdos. Entonces nos llevó un año de estar negociando con todos los colectivos hasta que llegamos a un acuerdo y los estamos implementando. Ahorros en el consumo de combustible. El consumo de combustible de una línea aérea pesa 1/3 de los costes de la línea aérea. Os hagáis una idea, una línea aérea aproximadamente 1/3 es combustible, 1/4 parte las personas. Entonces, cuando uno empieza programas de reestructuración, por eso normalmente se empiezan por las personas, porque combustible, pues poco, depende del mundo en general. Tienes una parte que tú gestionas, puedes cambiar procesos en el avión para consumir menos, etcétera, pero puedes afectar en un 1 o un 2%, lo demás te lo da el mercado. Entonces, la siguiente partida importante son los costes laborales y por eso todo el mundo ataca este 25%. Optimización de la parte de operación del vuelo, de tierra, redeliveries de aviones. Bueno, no me voy a meter en esto porque se alargaría. Esto consiste fundamentalmente en devolver los aviones en fecha, porque los aviones normalmente los hay comprados, pero los hay alquilados. Cuando devuelves un avión, una renta de un avión, pues depende. Un avión de los pequeños puede estar en $300.000 al mes. Un avión de los grandes está en más de $1 millón al mes. Retrasar una entrega de estos aviones pues te supone, pues si retrasas un widebody, pues puedes tener 3 millones de euros en la cuenta de resultados. Entonces, todas estas cosas empezó a trabajar. Contract leakage, bueno, que esto es vigilar que no te cobran lo que no está puesto, digamos. Reducción del coste de overhead. Bueno, mejorar la posición competitiva, pues el análisis de la red, participar en joint business, que sabéis que, por ejemplo, tenemos una en Atlántico Norte, en la cual participamos con British Airways, con American y con Finnair, que esto hace dar una mejor propuesta de valor al cliente porque tiene un avión mucho más frecuente y ayuda a hacer un producto pues mucho más eficiente. La mejora de la utilización de los aviones. La gracia, por ejemplo, de los bajos costes, una de las gracias es la utilización de los aviones. Mientras las compañías tradicionales utilizábamos los aviones 7 horas al día, un bajo coste te los utiliza 13 horas y media. Y eso te hace que te baje mucho los costes. Pues hay que mejorar la utilización de los aviones. La flota, estamos cambiando la flota. Las relaciones de la aerolínea con el mantenimiento y con el handling, lo que os he comentado antes. Lo que dijimos es, la aerolínea no va a pagar ni al mantenimiento ni al handling más de lo que tendría que pagar si saliera al mercado. Y luego el mantenimiento y el handling con esos precios tiene que ser rentable. Si no tenemos un problema con el mantenimiento y con el handling, no tenemos un problema con la aerolínea. Bueno, trabajar en estos negocios, como os acabo de decir, no me alargo, en componentes, motores, mantenimiento de línea, heavy, productividad del handling, etc.
Y el nuevo estilo, que es el cambio cultural, que bueno, pues tenemos muchas iniciativas que atacan el cambio cultural, la estrategia de comunicación, el single data y el MIS es lo que tenemos para... En Iberia hay sistemas para aburrir, y además son sistemas construidos sobre sistemas antiguos. Y además no existe unicidad del dato. Tú pides una cosa, tarda normalmente mucho más que lo que te tardaría en otra compañía donde solo tienen un sistema, pero además te vienen varios datos que no coinciden. Luego ya eliges el que te apetece. Entonces todo eso estamos trabajando y todo eso se está simplificando y, por ejemplo, pues en un área como producción, de más de 18 sistemas vamos a pasar a 2, o estamos pasando a 2. Pero porque las compañías que lo hacen fácil lo hacen con 2. ¿Por qué tiene Iberia 18? Bueno, porque ha ido evolucionando e incorporando sistemas y dando martillazos a sistemas ya hechos y bueno, pues se va complicando. Y trabajando en la organización futura, mucho más lean, más simple, etc. Entonces, todo esto, bueno, pues se ha centrado, como os decía, con el foco en nuestros clientes, con el nuevo producto de largo radio, tanto de turista como de business. Hemos trabajado en la marca de la comunicación, la mejora del customer experience. Hemos trabajado mucho en temas de redes sociales, en innovación, en movilidad, etcétera. Todo eso está cambiando. Y hemos pasado de esta Iberia, que es la que veis arriba a la izquierda, a la que veis arriba a la derecha. Es una propuesta de valor distinta, basada en 3 pilares fundamentales que denominamos afinidad, sobre todo afinidad en la relación que tenemos con Latinoamérica y con lo que nos une con lo que tenemos al otro lado del Atlántico, empuje, porque creemos que sin alma, sin empuje, las cosas no pasan, y talento, porque de verdad creemos que aquí tenemos gente muy buena para hacer las cosas. O sea, en España a lo mejor no somos tan programados como en otros sitios, pero tenemos talento. Cuando nos vienen las adversidades, sabemos salir de ellas. Entonces, estamos consiguiendo los resultados, estamos a mitad de camino. Aquí veis una evolución del Net Promoter Score, que es la satisfacción del cliente. Sabéis que el Net Promoter Score está inventado por Bain hace tiempo, y aquí tenéis la evolución que ha tenido desde el 2013 hasta el 2015, ha mejorado en 22 puntos porcentuales, que esto es el nivel de la confianza de nuestros clientes y que se traduce luego pues, en fidelidad, en que repiten con nosotros, etcétera. Y cómo ha mejorado el Net Promoter Score, tanto en Business como en Economy, con el cambio del producto. Esta es muy importante, esto es cómo ha evolucionado la puntualidad de Iberia desde el año 2011 al año 2015. En el año 2011 uno se iba al aeropuerto y dice, bueno, me voy a llevar una tartera, me voy a llevar algo, porque el avión puede salir o puede que no salga. En el año 2015 tenemos puntualidad por encima del 90%, el año pasado hemos sido la tercera compañía aérea más puntual del mundo, y este año, por ejemplo, los 2 últimos meses hemos sido la primera entre los comparables, ¿vale? Iberia Express es la primera entre los low cost. La segunda, perdón. La segunda. Pero es importante, el año pasado fuimos ¿cuántos meses la primera? 4 o 5. Es que se sabe las cosas. Bueno. No, pero esto es muy importante, porque esto, aparte de cambiar procedimientos, etcétera, esto solo se consigue subiendo a la gente al barco. Y si no, no lo consigues. O sea, la puntualidad, por ejemplo, en aviación no se consigue en el aire. En el aire, los aviones, tú vas por donde te dicen. Y no puedes cambiar mucho. Tienes puntos de paso, tienes que pasar, tal, etcétera. La gestión de la puntualidad muchas veces es en tierra. Es la actitud en tierra, es cómo hacer que salga el avión en hora, cómo te comprometes, etcétera. Y eso tiene que ver con la actitud de las tripulaciones, sobre todo. Bueno, después de la reducción de capacidad que os he contado antes, estamos incrementando ya capacidad. Entre el año 2013 y el año 2014 hemos subido más de un 8% de capacidad, y para los próximos años, en el plan de negocio que tenemos un crecimiento por encima del 7,5% en ACAOS, que es un crecimiento importante. Bueno, aquí tenéis simplemente las rutas, hemos recuperado prácticamente todas las rutas que abandonamos, nos queda San Juan de Puerto Rico y Johannesburgo, pero hemos abierto otras muchas nuevas, por ejemplo, hemos abierto Cali y Medellín en julio, etcétera. Estamos viendo nuevos mercados, aparte del liderazgo en Latinoamérica, estamos viendo, aquí tenéis los ASKs que hay en cada uno de los mercados. Veis que el mercado, por ejemplo, Europa-Estados Unidos es donde más ASKs hay, los ASKs en Europa-Latinoamérica, y el crecimiento previsto de esos mercados. Entonces, un mercado como África tiene un crecimiento previsto de un 6,2%, España con Asia un 5,8%, y por eso queremos, aparte de mantener el liderazgo
en Latinoamérica crecen en esos mercados. Entonces estamos viendo en África, ya tenemos 10 destinos y estamos viendo, pues, por ejemplo, si la ruta de Johannesburgo la podemos recuperar en breve. Y en Asia queremos volver a Asia, porque Iberia ya voló hace muchos años a Tokio, y por ejemplo ahora estamos considerando si la ruta de Tokio podemos volver a abrirla, si tiene sentido alguna ruta hacia China, etc. Flota, ya recibimos 8 nuevos 330-300, nos están llegando 11 330-200 nuevos, el primero a final de este año. Van a llegar 16 nuevos 350-900, que son los aviones de nueva generación. Sabéis que la nueva generación compite en el 787 con el 350, pues hay compañías que van al 787, nosotros hemos ido al 350. Y el 340-600, que tenemos 17, hemos hecho el retrofit para poner toda la cabina nueva, que toda la que os hemos enseñado, con conectividad, wifi, etcétera. De estos aviones algunos se tendrán que quedar con nosotros, porque hay destinos, sobre todo los que son calurosos y altos, donde los aviones tienen restricciones, y si no tienes 4 motores, pues no superas las limitaciones que tiene el avión. Con todo esto que estamos consiguiendo, pues que esta bola roja de Iberia se vaya para allá, para donde se gana dinero, y se está moviendo, ¿vale? Bueno, en la gráfica final veremos hasta dónde se está moviendo, pero esto es importante hacerlo, y lo estamos haciendo dentro de un grupo, que es el grupo IAG, ¿vale? Entonces, el grupo IAG, ¿qué nos añade a Iberia? Bueno, pues primero nos añade fortaleza financiera, está en un grupo. La aviación es un mercado que se está consolidando, y tienes que estar con alguien. Entonces, Iberia tenía que estar en alguno de los grupos. Podías estar, el Fran ya se fue con KLM, si nos hubiéramos ido con Lufthansa, probablemente ya estábamos todos pintados de amarillo y nos llamaríamos Lufthansa. Y British Airways tiene la ventaja de que British Airways se dedica sobre todo al Atlántico Norte, nosotros nos dedicamos al Atlántico Sur, somos muy complementarios. Entonces es un grupo, pues, que nos está dando fortaleza financiera, que nos está dando oportunidades de renovación de flota. No hubiéramos podido traer esta flota porque nadie nos hubiera dado, o sea, nadie se creía que íbamos a ser capaces de pagar los aviones. Hemos mejorado, o mejoramos la posición estratégica, no es lo mismo ir a negociar con 400 aviones detrás que con 100 y pico. Y tenemos muchas sinergias de ingresos y de costes. Hacemos compras conjuntas a nivel de grupo, pues esto también nos ayuda a rebajar los costes. ¿Y nosotros qué podemos aportar al grupo? Pues un liderazgo en el Atlántico Sur. Tenemos un potencial de crecimiento muy importante. Primero, porque la compañía está reestructurada, y segundo, porque la T4 tiene mucha capacidad sobrante que podemos aprovechar, cosa que no tienen otros aeropuertos europeos. Sabéis que en Londres, por ejemplo, están con el debate de la tercera pista para arriba y para abajo, pero tienen la capacidad restringida. Esto les hace que por ahora los precios les da igual si sube el combustible o no, porque suben los precios y da igual, porque todo el mundo viaja. Aquí no, aquí baja el combustible y si no baja los precios no van. O sea, es distinto, ¿no? Pero te permite poder crecer en capacidad. Vamos a ser un fuerte contribuidor a la caja de viaje, y bueno, y podemos aportar al grupo las mejores prácticas de reducción de costes por todos los programas que hemos desarrollado. Entonces, todo esto lo que está haciendo es que esta bola, como os decía, se haya transformado y que en el 2014 hayamos ganado 50 millones de euros en beneficio operativo. Este año vamos a ganar más que esto, no puedo decir cuánto, pero más que esto, lógicamente. Y el objetivo del grupo es que las compañías del grupo tengan un ROIC por encima del 12% en el periodo, pues, entre el 2017 y 2020, y ese es el objetivo, y eso es lo que vamos a cumplir. Y ya no me alargo más. Así que nada, muchas gracias a todos. Sí. Muchas gracias. Estos directivos de éxito además se lo saben bien y hablan bien. Ha sido un placer escuchar a Luis Gallego. Muchísimas gracias por su presencia con nosotros. Desde hace un tiempo la Escuela de Organización Industrial está intentando obtener una doble titulación en sus cursos, y por fin, a través de la Universidad de St. John's de Chicago, tenemos esta doble titulación, tanto de EOI como de la Universidad de St. John's de Chicago. Con nosotros está, aparte de Steve Arrella, que es el director de Relaciones Institucionales de la universidad, está su rector, el señor Daniel Loveridge. Thank you. Good afternoon. I've been asked to share a few thoughts with you about the nature of graduate work, the work that you're now embarking upon, and I'm delighted to do so.
But first, I want to thank our host, particularly Director General Bayonne, for a series of very good conversations about a collaboration involving our institution and EOI, and we're very impressed with the staff here at EOI and the programs that you have here. I'm pleased what has transpired to date, and I'm very, very hopeful about the future. So what is it then that differentiates undergraduate work from graduate work? Of course, content is certainly expanded in graduate studies. There's a shift to case analysis and also to original research in many such programs. And most graduate programs require more self-direction on the part of students. But is that all there is to it? Are these the only factors that differentiate undergraduate work from graduate studies? I think not. At its best, graduate work is less about the technical competencies associated with professional work and the development of independent mindsets than it is a summons, I think, to a broader, more responsible form of citizenship. And I'm not talking here about our countries of origin. I'm employing the term citizen in a somewhat unusual context. I'm referring to our most fundamental duties and allegiances as professionals. At its heart, graduate work develops what Donald Shern referred to as reflective practitioners. Let me suggest, therefore, that graduate work and graduate programs should aspire not just to improve technical competence, but to co-produce or form reflective practitioners. And I say co-produce because this ambitious objective can only be accomplished with individual students who are prepared to say yes to a higher, more exacting form of professional citizenship. Let me outline then very briefly 3 ways in which I think exemplary graduates of master's levels and doctoral programs embody the characteristics of reflective practitioners. First, reflective practitioners, these graduates that we're referring to, have the ability and the willingness to critique their professions from within. Surprisingly, perhaps, this has little to do with the technical skills that are developed in graduate studies. Instead, they have to do with philosophy, most notably epistemology, how we know, ontology, the nature of being, and ethics. Now, at this point, some of you are probably thinking, if I had wanted to be a philosopher, I would have pursued a degree in philosophy. Certain fundamental assumptions, however, more often than not unstated, are embedded in all of the professions. Think of the profession to which you aspire. Does it consider knowledge to be objective and external to the knower, or is it constructed and hence negotiable? Are those with whom your chosen profession interacts considered first to be customers and thus free to be dealt with in terms of what Jean-Paul Sartre referred to as their handiness? Or are professionals in the field to which you aspire ensnared with others in what sociologist Clifford Geertz referred to as webs of significance, webs of meaning? Will you be obligated to them in ways that are more than simply transactional in nature? Because they are, in terms of ethics, what standards does the profession to which you aspire use to distinguish right from wrong? For surely it does. Employing a taxonomy developed by Michael Sandel, does your chosen profession adhere to ethical criteria that are utilitarian, market-based, or value-based? A reflective practitioner is very comfortable answering all of these questions. The assumptions undergirding their chosen professions, which at times can function as biases, are well understood and available for critique. Second, reflective practitioners are able and willing to critique their professions from the outside. This means that reflective practitioners are bilingual, not in terms of the languages they speak, but in terms of their ability to understand the implications that follow from developments in other disciplines. 2 recent books come to mind. Thomas Piketty's 2014 text, Capital in the 21st Century, should give pause to all of us who hold business degrees. An instant classic, this remarkable text chronicles the inexorable rise of income equality in the developed world. Similarly, Pope Francis's recently published encyclical Laudato Si holds implications for all of us who aspire to professions, to careers in business, the environmental sciences,
public health, and economic development. The greatest challenges to any profession tend, in fact, to come not from the inside, but from the outside. And yet they often go unrecognized. Their language and ways of thinking may be incommensurate, and their philosophical assumptions and time horizons may be vastly different. Because they are bilingual, however, reflective practitioners are alert to threats and opportunities emanating from the outside of their professions. They can serve as much-needed translators as a result, or as boundary spanners. Finally, reflective practitioners are able to balance professional loyalty against institutional loyalty. One attribute often associated with professional work is autonomy. Society chooses to grant some professions a degree of self-regulation. The profession sets its own entry requirements, for instance, and promulgates its own code of ethics. For a variety of reasons, this is less and less so in the developed world. In the States, however, there's still a degree of self-regulation that is afforded to physicians and to lawyers. And this is the sense, however, in which graduate education at its best can constitute a kind of formation. We are formed in the ways of thinking of our profession. We are formed in the values of our profession. And these ways of thinking and these values can then act as checks against the often instrumental and expedient demands that organizations can sometimes put on professionals. So this, in my view at least, is what it means to be a reflective practitioner, a synonym perhaps for a citizen of a profession who has been formed in his or her graduate work. Practitioners who are truly reflective are able, and just as importantly, willing to critique their professions from within. They can fully articulate the assumptions that undergird their chosen fields of study and practice. Practitioners who are truly reflective are able to critique their professions from the outside as well. They are attentive to important voices that are presented in alternative languages. They are truly bilingual. And reflective practitioners are loyal, not just to the institutions for which they labor, but to the ideals of their chosen profession as well. Now, does any of this make a difference? You bet it does. Casebooks fully document the great price we pay for not forming our graduates as reflective practitioners. An ontological critique might have prevented Nestle's decision in the 1970s to sell infant formula in Africa. Their mothers, enticed away from breastfeeding by smart advertising and aggressive promotion, hundreds of newborns died because their families didn't have access to clean water. Or more robust professional allegiance might have enabled engineers at Morton Thiokol to resist pressure applied by NASA, an agency that desperately needed the doomed Space Shuttle Challenger to launch in January 1986. It might have prevented as well the fraudulent activities of so many accounting firms in the 1990s, when they were afraid to jeopardize their lucrative consulting contracts with the firms they audited. And more recently, it might have prevented engineers at Volkswagen from acquiescing to managers who conspired, it seems, to ensure that their diesel vehicles would pass required emissions tests no matter what. In fact, the world needs reflective practitioners, and graduate programs are where they are formed for the professions. Now, I don't know if any of this can be found in your syllabi or if any of this can be found in your textbooks, but ask your professors and ask those who are the wisest among the individuals with whom you will mentor. They'll tell you, this is what it means at the end of the day to be truly formed in professional work. Thank you. Bueno, estamos llegando al final de este acto de apertura, pero yo para terminar quisiera dedicarle 2 minutos a un concepto, es el concepto del networking. Y quería hablar de 3 acepciones de networking. La primera, qué significa; la segunda, cómo hacerlo; la tercera, qué importancia tiene en un centro académico y sobre todo en una promoción que empieza.
Sabemos que la capacidad de networking es una de las competencias más importantes que los headhunters están exigiendo los directivos americanos, ¿no? La primera, la capacidad de networking, la segunda, la capacidad de gestionar la incertidumbre. Entendemos por networking las capacidades que tenemos de gestionar las relaciones útiles de nuestro trabajo a través de las redes. ¿Cómo practicarlo? EOI pone a vuestra disposición la cafetería para practicarlo. ¿Cuándo? Ahora. ¿Cómo? Con una copa. Bienvenidos.